Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de la falsamente llamada ciencia. A lo largo de la historia del ser humano ha existido todo tipo de ideas especulativas y han sido falsamente etiquetadas como ciencia y por error se han aceptado como ciencia verdadera y confiable por personas que dicen tener cierto renombre. Pero ahora los dogmas, ahora ya desacreditados de las viejas teorías científicas, son muy numerosas y en algunos casos irrisorios. Pero la Biblia nos enseña que la sabiduría y la ciencia son dadas por Dios. Así que de lo contrario, la ciencia no puede contradecir a Dios en ningún motivo, porque naturalmente viene solo ese conocimiento de Él. Si ésta le contradice, se autodenomina falsa por definición en sí misma. Además, esto significa es que la ciencia es la organización y explicación correcta del conocimiento, lo cual nos recuerda una de las características de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, la ciencia, para ser verdadera, debe tener como base la apreciación del conocimiento de Dios y la organización que corresponde a su autoridad. La observación y la obediencia son fundamentales en el conocimiento científico. Entonces, ¿cuál sería la ciencia falsa? Pues la ciencia falsa es aquella que tiene como objetivo la autoglorificación humana. Los conocimientos humanos, tanto en lo que se refiere a las cosas materiales como a las espirituales, son limitados e imperfectos. De aquí que muchos sean incapaces de hacer armonizar sus nociones científicas con las declaraciones de las Sagradas Escrituras. Son muchos los que dan por hecho científico lo que no pasan de ser meras teorías y elucubraciones y piensan que la palabra de Dios debe ser puesta a prueba por las enseñanzas de la ciencia falsamente llamada así. Para muchos, las investigaciones científicas se han vuelto una maldición al poder permitir todo género de descubrimientos en la ciencia y en las artes. Dios ha derramado sobre el mundo raudales de luz, pero aún los espíritus más poderosos, si no están guiados en sus investigaciones por la palabra de Dios, esos se extravían en sus esfuerzos por encontrar las relaciones existentes entre la ciencia y la revelación. En Proverbios 2, versículo 6, podemos ver, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Dios es el fundamento de todas las cosas. Toda verdadera ciencia está en armonía con sus obras. Toda verdadera educación nos induce a obedecer a su gobierno. La ciencia abre nuevas maravillas ante nuestras vistas, se remonta alto y explora nuevas profundidades, pero de su búsqueda no trae nada que esté en conflicto con la divina revelación de Dios. Dios es el autor de la ciencia. Debidamente entendida, la ciencia y la palabra escrita concuerdan y cada una derrama luz sobre la otra. Voy a ir aún más lejos. La ciencia no puede hablar con autoridad acerca de cuándo comenzó el universo, cómo llegó a ser o cómo se originó la vida en la tierra. La ciencia, por definición, se refiere a lo que se puede observar, probar, medir
e investigar por medios empíricos. Los datos científicos, por definición, son hechos que pueden ser demostrados mediante experimentos controlados y repetibles que siempre dan resultados consistentes. El comienzo del universo, por su propia naturaleza, no entra en el ámbito de la investigación científica, y para establecer el caso claramente, no hay manera científica de explicar la creación del hombre y la creación de la tierra. En Romanos 11:33, la Biblia nos enseña qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. Nadie más que Dios realmente se observa la creación. No pasó por ninguna ley natural uniforme, previsible y observable o repetible. No fue un evento natural o una serie de eventos naturales. La creación inicia de la materia. Fue un milagro instantáneo, monumental e inexplicable. Exactamente lo contrario de un fenómeno natural. La formación del universo fue una breve serie de acontecimientos sobrenaturales que simplemente no pueden ser estudiados ni explicados por la ciencia. No existen procesos naturales que intervienen en la creación. En el acto de la creación no se puede repetir, no se puede probar, y por lo tanto las teorías naturalistas que pretenden explicar el origen y la edad del universo no son verificables. La Biblia nos enseña. En otras palabras, la creación es una cuestión teológica, no científica. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. La Escritura es nuestra única fuente creíble de información y sobre la creación, porque Dios mismo fue el único testigo de ese gran acontecimiento. Podemos creer lo que dice o rechazarlo, pero ningún cristiano nunca debe pensar que lo que creemos sobre el origen del universo no es más que un asunto secundario y no esencial. Es, después de todo, el punto de partida de autorrevelación de Dios. Los cristianos no deben dejarse intimidar por el naturalismo dogmático. No necesitamos inventar una nueva interpretación del Génesis cada vez que un geólogo o un astrónomo declara que el universo debe ser más antiguo de lo que se pensaba anteriormente. Tampoco hay que imaginar que la ciencia legitima o plantea alguna amenaza a la verdad de la Escritura. Por encima de todo, no debemos buscar la manera de eludir el sentido claro de la palabra de Dios y el compromiso de nuestra confianza en el Creador, o continuamente ceder terreno a cada nueva teoría de la falsamente llamada ciencia. Eso es precisamente de lo que Pablo estaba advirtiendo a Timoteo. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Con esta recomendación, el apóstol Pablo advertía al joven Timoteo de una ciencia o un conocimiento falso en contraposición a la verdad del Evangelio de Cristo, que algunos procuraban difundir al interior de la incipiente iglesia cristiana de aquel entonces. Probablemente esta práctica de la mala ciencia en tiempos del apóstol Pablo formó parte de los primeros asomos del movimiento denominado gnosticismo, que posteriormente se desarrollaría con mucha fuerza en el siglo II de nuestra era. La ciencia es vista a la actualidad como la panacea del siglo XXI, capaz de resolver prácticamente todo.
Vivimos inmersos en un mundo estructurado por la ciencia y la tecnología. Podemos disfrutar de sus beneficios, aunque también nos afectan algunos de sus efectos poco deseados. Porque si bien la ciencia ha contribuido a la solución de múltiples problemas, también ha transformado nuestra forma de vida y nuestra sociedad, produciendo con ello unos muy nuevos y problemáticos problemas. Pero la ciencia no es mala ni buena en sí misma. Es el uso que se hace de sus descubrimientos, de la manipulación de sus resultados o el sesgo de la concepción filosófica de quienes la practican y divulgan lo que puede hacer la diferencia. Por otro lado, existen complejas investigaciones en ciencia cuyos resultados nunca pueden ser absolutos y dejan un alto grado de variabilidad no explicada que permite interpretar esos resultados, a veces de una forma muy distinta a la que nosotros hemos aprendido a través de la Biblia. Uno de los últimos embates realizados al cristianismo, cabalgando firmemente sobre la cárcel de la ciencia, o sea, la llamada mala ciencia, es el eventual hallazgo de la tumba de Jesús por un arqueólogo donde se encontraban sus osamentas, negando con ello la resurrección de Jesús. Pretende avalar el descubrimiento con estudios de ADN de las osamentas, además del análisis de expertos en arqueología y documentos antiguos. La propuesta no resiste un análisis científico serio, por cuanto no habría material biológico con que comparar el ADN analizado. Además de que las inscripciones con nombres en la tumba, en donde aparece el nombre de Jesús, entre otros, han sido consideradas falsas por expertos israelíes. Los intentos por negar la resurrección de Cristo no son nuevos. La historia registra una gran cantidad de ellos y el primero se remonta a los momentos iniciales de lo ocurrido en este magno suceso que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. La incredulidad parte de la herencia recibida por la separación de nuestros padres para con Dios, ha traspasado y sigue traspasando a la humanidad, y no solo a ateos o agnósticos o a inconversos, sino también algunos que se encuentran dentro de la iglesia de Cristo. Los primeros registros de incredulidad ante el milagro de la resurrección de Cristo vinieron desde sus propios discípulos. Tendría que introducir mi dedo en su llaga, señaló el desconfiado Tomás. La mala ciencia, ayudada por la incredulidad, seguirá desviando del camino de la salvación a algunos, lo cual parece confirmar la pregunta del Señor respecto a si hallaría fe en la tierra en su segunda venida. Parte de esa incredulidad de los discípulos radicaba en que no habían comprendido del todo las Escrituras, por lo que fue necesario que el Señor les abriese el entendimiento. Luego de esto, ellos pudieron entender los propósitos del Señor y el misterio de su voluntad escondido desde el principio de los tiempos. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.